Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Nuevamente nos encontramos para compartir una enseñanza más. Esta semana vamos a estar compartiendo la lección que tiene por título Despierta, despierta. El despertar. Eso quiere decir que estábamos durmiendo. Cuando estamos durmiendo, necesitamos despertar para estar conscientes de lo que está sucediendo. Cuando dormimos, no estamos conscientes de lo que está sucediendo en torno a nosotros. Pueden suceder muchas cosas, pero como estamos durmiendo, no las apreciamos ni consideramos. Es como que si no hubiesen pasado. Entonces vamos a estar aprendiendo de esta lección para relacionarla con la vida espiritual, con la necesidad de Dios en nuestras vidas. Vamos a estar mirando hacia nuestro interior, hacia nosotros mismos, en qué postura o en qué lugar tenemos la fe en torno a todo nuestro diario vivir, en nuestro hogar, en la familia, en el trabajo, en el conducirnos a diario por todo lo que, en todo el entorno en el cual nos movemos. Tenemos a Dios o la necesidad de Dios específicamente en algunos momentos, o siempre tenemos una consciente relación con Dios, continua, permanente, en todo lugar. Allá nos quiere llevar esta lección. Despierta, porque puede que nosotros entremos en sueño de la fe, vamos a decir, ciertamente hay que dormir para descansar. El cuerpo necesita descansar y necesita dormir. Entonces la lección está enfocada en el sentido espiritual. No debemos no debemos dormir espiritualmente. Debemos estar despiertos, velando. Velar. Necesitamos velar. Estar atentos espiritualmente en todo momento. Conscientes de que tenemos una lucha espiritual constante, la cual a veces podemos entrar en un sueño, en un letargo, y eso nos hará perder. Hay pérdida cuando uno duerme, cuando uno descansa y duerme, queda a merced de cualquier acontecimiento, cualquier cosa que pueda suceder nos va a sorprender porque estamos dormidos, no estamos conscientes y se despierta uno desorientado, comienza a reaccionar poco en los sentidos de a poco para poder ubicarse en cuanto a las situaciones que están en torno a nosotros y así comenzar a vivir el día, ¿verdad? Bueno, espiritualmente nosotros debemos procurar estar siempre conscientes, procurar en el espíritu estar conscientes. Bueno, vamos a ver entonces a través de esta lección hacia dónde nos lleva, a ver cómo la palabra de Dios escudriña nuestro corazón, nuestra vida y devela nuestra condición. Veamos. Hebreos capítulo 2, verso 1 nos dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Vamos a leernos de nuevo para prestar atención a algunas palabras importantes. Es necesario diligencia, que atendamos
lo que hemos oído y no sea que nos deslicemos. Son palabras que debiéramos tener en la conciencia. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia, con más atención, con más ocupación, atendamos, estemos atentos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, salgamos del camino, salgamos del enfoque, perdamos la atención a lo que hemos oído. ¿Qué es lo que hemos oído? Romanos capítulo 10, verso 17, creo, si no me equivoco, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe se produce a través de oír la palabra de Dios. Necesitamos entonces estar atentos y estar atendiendo. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su condición espiritual? ¿Está conforme? ¿Está tranquilo? ¿Está consciente o inconsciente de que es necesario tener una permanente relación con Dios? ¿O ha entrado en alguna inconsciencia, en un dormitar, en el cual no se ha estado ocupando del todo la importancia que tiene permanecer conectado con Dios, su palabra, el Espíritu Santo, la comunión con los santos, tener un lugar donde congregarse? ¿Qué tan importantes son estas cosas para usted? Veamos que Dios está queriendo que nosotros tengamos esta relación firme. Cuando nosotros entramos en la comunión con Dios, dice el salmista, Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Está clamando su alma por Dios. Mi alma, dice, tiene sed de Dios, del Dios vivo, no de alguna creencia superflua o algo intangente, sino del Dios vivo, del Dios que hizo los cielos y la tierra, el Rey del universo. Entonces, necesitamos tener esa sed de Dios, necesidad de estar con Él. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, dice el salmista. La necesidad de Dios. Necesitamos a Dios en nuestras vidas, necesitamos estar conectados. Despierte, despierte, que el Señor nos despierte. Entonces, Dios siempre le está reclamando a Israel, en este caso, que ellos han descuidado la comunión con Dios. Dice Jeremías en el verso 23 del capítulo 7, Jeremías 7, 23 en adelante, dice: Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo el camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Este es Dios hablándole a través del profeta Jeremías a Israel,
Ellos habían estado 400 años esclavos en Egipto, ya estuvieron siendo oprimidos por los egipcios, por Faraón y su soberanía. Cuando uno está esclavo, no obedece a su propia voluntad, sino a la voluntad del amo. Así nosotros también, cuando somos esclavos, no obedecemos a nuestra propia voluntad, sino a la voluntad del que somos esclavos. Bueno, Cristo vino a liberarnos de esclavitud para ponernos al servicio de Él. Ahora somos siervos de Dios voluntariamente en retribución a lo que Él hizo por nosotros. Nos libertó del pecado y de la muerte, nos trajo a vida a través de su sacrificio, su rescate por nosotros. Entonces, Dios está interesado en que oigamos su voz, que oigamos su palabra, que atendamos a su consejo, porque como dice Jeremías, si no lo hacemos, retrocedemos, venimos a pérdida y no hay ganancia. Dice Nehemías capítulo 9, esta es la segunda vez que ya están en esclavitud. Dios los saca de Egipto, ¿cierto? Los saca a libertad, los saca para servirle a Dios. Dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Así le dirás a Faraón. Le dijo a Moisés que le dijera a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces Dios quiere un pueblo que le sirva. Más el pueblo dice, se desviaron, anduvieron en su propio consejo, en el deseo de su corazón y vinieron a pérdida, retrocedieron. Porque si oyen mi voz, entonces yo seré a ellos por Dios y ellos a mí por hijos. Y yo los bendeciré para que les vaya bien. Pero no quisieron oír. Es una constante del ser humano que no quiere oír a Dios. Dice ahora, la segunda vez que están en esclavitud, ahora con Nabucodonosor, el babilonio, el imperio ahí que se levanta, Babilonia contra Israel, contra Jerusalén, y los lleva cautivos 70 años esta segunda vez. Aquí es interesante porque hay tres retornos. Está el retorno con Zorobabel, luego está el retorno con Edras y después Nehemías, un tercer retorno. O sea, hay tres. En el primero es el que se cumple la profecía de Jeremías, que estarían 70 años en esclavitud. Y el rey Ciro, en su primer año de reinado, decreta que el pueblo habría de volver, que vuelva a Jerusalén y que edifique casa a Jehová. Él ordena, dice, todo el que quiera, vaya, todo el que quiera. Pero es interesante que no todos volvieron, porque vieron tres retornos, el primero, el segundo y el tercero. Entonces, en eso podemos comprender que hubieron unos que se quedaron en condición se acostumbraron. Ahí está la necesidad de despertar, no sea que nos estemos acostumbrando a estar en una condición que Dios no quiere. Aquí dice en Nehemías 9:14, dice, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo le prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, cuando estuvieron en el desierto, maná les cayó del cielo, y en su sed les sacaste agua de la peña. Ahí les dio a beber agua de la roca, ahí, la cual es Cristo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice Jesús.
Y Moisés golpeó la roca y ellos bebieron cuando estaban muriendo de sed en el desierto. Tuvieron hambre, Dios les dio de comer. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Había una promesa de Dios que les daría la tierra. Mas ellos, nuestros padres, fueron soberbios, condición del hombre, soberbio, y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Quisieron poner un jefe para volverse a Egipto. Está hablando de la esclavitud en Egipto. Están recordando ahí, están leyendo. Y ellos, ¿por qué nos trajiste a morir de sed aquí al desierto, Moisés? ¿Por qué nos trajiste a morir de hambre en el desierto, Moisés? Y le reclamaban. Querían volver a Egipto. Por eso dice que ellos pensaron en poner un caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. A pesar de eso, de su propio deseo de apartarse y buscar en su propio pensamiento, Dios no los abandonó. No los abandona. Dios no nos abandona cuando tiene su atención en nosotros. Así que ahora nos está hablando la palabra para que despertemos. Despierta. Dice el maestro en la enseñanza, dejar de oír la palabra de Dios, dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre, dice el escritor también, no es provechoso, porque deja de prestarle atención al consejo divino y eso nos trae pérdida. Nos trae retraso y no nos permite crecer, que es lo que Dios quiere, que crezcamos espiritualmente. Y eso nos puede estar pasando en estos momentos, que hayamos caído en un letargo espiritual y que estemos conformes como estamos. Es necesario que nosotros nos sintamos involucrados con la obra de Dios, en la congregación, en el departamento que nos corresponda, las hermanas con las hermanas, los varones con los varones y los jóvenes mensajeros de paz con los jóvenes, con sus pares, y sintiéndose un cuerpo fuerte, animándose uno con otro para estar haciendo la voluntad de Dios y siendo obedientes para no caer en error. Es mejor 2 que 1, dice la Escritura. Entonces necesitamos estar juntos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No debemos dejar de congregarnos, no es provechoso. La Escritura nos enseña que debemos estar orando, estudiando la palabra, escudriñando, buscando. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Necesitamos clamar con esta necesidad. Sin embargo, en estos tiempos aún estamos necesitando de que alguien nos empuje para ir a orar, para ir a congregarnos, para ir a algún retiro, necesitamos que alguien nos empuje. No nace en nuestro corazón la sed de Dios. Si esto es así, entonces necesitamos despertar. Estamos dormitando. Y si nos quedamos dormidos, esto es peligroso. Job, capítulo 36, dice la Escritura, en la palabra de Dios, capítulo 36 y verso
9 en adelante. Dice así: 9 al 11, y le darás a conocer la obra a ellos, le darás a conocer la obra de ellos, y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección, y le dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. O sea, el oír nos ayuda a corregir, porque Dios está buscando nuestro bien y nos va a aconsejar para enderezar nuestros pasos. No nos va a dejar dormirnos. Así que necesitamos despertar. Despierta además el oído de ellos para la corrección. Es lo que necesitamos, que Dios despierte nuestro oído para la corrección. Necesitamos estar atendiendo. Efesios 6:18 nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. Este es tiempo de orar. En tiempo de gozo, en tiempo de tristeza, en tiempo de dificultad, en tiempo de bienaventuranza. Debemos orar en todo tiempo y súplica, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Necesitamos tener el Espíritu ese que necesita de Dios. Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Necesitamos el día lunes conectarnos ahí a la oración. Necesitamos interceder, proclamar bendición. Proverbios 20. Proverbios capítulo 20 y verso 13 nos dice: no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Si nos dormimos, nuestra alma se debilita, se empobrece, queda a merced de la pobreza espiritual. Aquí está hablando de no amar el sueño aún para la labor, es para poder prosperar, trabajar, y para que le vaya bien tiene que trabajar, no dormir o dormir menos, más que amar tantos sueños. Necesitamos dormir menos, pero esto también puede traernos como consejo que necesitamos abrir los ojos para saciarnos del bien, al igual que nos despierta el Señor por la palabra para la corrección. Si nosotros abrimos los ojos, entonces nos saciaremos de bien, que viene del consejo de la palabra de Dios. Entonces, este dormitar, o este dormir, o este despertar, es más bien de una conciencia atenta, de una ser conscientes de lo que estamos viviendo, del tiempo que estamos experimentando estas cosas. Isaías también nos habla de la importancia de estar despierto. Capítulo 50, verso 4. Dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabra al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga
como los sabios. El Señor nos despierta para darnos a entender sabiduría, para llevar palabra al cansado, palabra al que está abatido, afligido. Pero yo tengo que estar bien, tengo que estar despierto, tengo que estar atento. No puedo estar siempre sufriendo la necesidad espiritual. Me refiero al quebrantamiento espiritual, porque el quebrantamiento es consecuencia de la distancia que uno toma conforme al camino divino. Ya lo vimos, esclavitud 400 años en Egipto, 70 años en Babilonia, luego bajo los persas, los medos, y otros ya en este segundo periodo se quedaron ahí voluntariamente, porque se adormece la conciencia. Los que salieron de Egipto querían volver, unos estaban reclamando, aunque Dios les dio a comer, les dio a beber y les dio tierra. Con todo eso, el hombre pierde el enfoque. Entonces, si estamos en condición de aflicción, de problema, de dificultad, debemos clamar a Dios. Debemos buscar de Dios, porque Él nos va a despertar. Él nos va a despertar para estar atentos al consejo de su palabra, al consejo sabio y provechoso que viene de Dios. Job 36, verso 15 nos dice: al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará a su oído. ¿Qué pasa con la aflicción? ¿Por qué entra en aflicción el creyente cuando está distante de Dios? Porque Dios, a través de la aflicción, lo despierta a la necesidad de implorar, de buscar, de acercarse. Entonces, cuando las ovejas se dispersan, se pierden, cada una va por su propio camino, estas enferman espiritualmente. Y Dios no quiere que estemos enfermos espiritualmente. Lo que Dios quiere es que nos estemos confiados bajo su amparo, habitando el abrigo del Altísimo. Isaías 51, vamos a irnos consejo de la palabra de Dios. Isaías capítulo 51 y verso 17, que nos dice: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Hay un momento en que nosotros podemos llegar a sufrir innecesariamente. Necesitamos despertar para no estar en este padecimiento, acercarnos a Dios y buscarle con intensidad de corazón. Isaías 52, 1 nos dice: despierta, despierta y vístete de poder. Antes les dijo: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, el enojo. ¿Por qué? Porque hicieron lo que Dios no quería que hicieran. Se apartaron de su consejo, siguieron su propio pensamiento, su propia idea, y entonces sufrieron la consecuencia de ello. Porque el cáliz de su aturdimiento bebiste hasta los sedimentos, hasta lo más, lo aconchado abajo ya, los sedimentos, todo lo bebiste. Y ahora nos dice en el capítulo 52, verso 1, despierta, despierta, 2 veces nos dice que despertemos, despierta, despierta, vístete de poder. Oh Sión, vístete de tus ropas hermosas. Oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá
a ti incircunciso ni inmundo. Necesitamos vestirnos de ropa hermosa, de ropa poderosa, potente en Dios. Hay una versión que dice de fortaleza, vístete de fortaleza, porque el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza. Necesitamos despertar en medio de la aflicción, en medio del dolor, para bendición de nuestra alma a través del clamor a Dios. Entonces debemos despertar y estar orando en todo tiempo, como nos aconseja Efesios capítulo 6, verso 18. Jonás, hay en el libro de Jonás, en el capítulo 1 y en verso 4 en adelante tenemos el relato de Dios ordenó a Jonás que fuera a Nínive a predicar, pero él no quiso seguir el consejo de Dios y se fue a Tarsis. Decidió él irse a Tarsis, a escapar. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Él compró un pasaje en un barco y se fue a Tarsis. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo una gran tempestad que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás dormía, no sabía lo que estaba pasando. La nave estaba a punto de naufragar y él dormía. Esa es la condición cuando nosotros entramos en distancia de nuestra relación con Dios. Entramos en un letargo y no nos damos cuenta que estamos en peligro. Jonás estaba en peligro y no lo sabía y estaba durmiendo. Los demás todos clamando a sus dioses y cada uno sus creencias y echando todo de la nave al mar para aliviar la carga, pero Jonás dormía, inconsciente del peligro en el que estaba. No sea que nos hallemos así. Si estamos en esa condición, debemos despertar. Dice el verso 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Lo despertaron, dijeron, ¿qué tienes, dormilón? Clama a tu Dios, tal vez Él tenga misericordia de nosotros y no perezcamos en este naufragio. La cosa estaba que ardía y Jonás, sin tener conciencia de lo que estaba pasando. Necesitamos estar conscientes, necesitamos despertar, necesitamos ponernos en conexión con lo que está pasando en la iglesia, en su congregación. Si no tiene una, busque una, acérquese, atienda la palabra de Dios y va a ver que su vida va a tomar una fuerza, una energía interior que le va a renovar. Y si estuviese pasando agonía, ya no va a haber, porque le va a liberar. Cristo libera, la palabra de Dios liberta, sana, llena de expectativa, de bendición. El día de mañana va a ser mejor que el de hoy, porque Dios está con nosotros. Aún en medio de la aflicción, Dios está con nosotros. Vea que Jonás, desobediente, y no, la nave ya se partía y él dormía. Lo despiertan y dice, esto es causa mía. Entró en conciencia, esto es causa mía. Dios me mandó a Nínive y yo me voy a Tarsis. Esa es la causa.
Entonces lo echaron al mar. Bueno, usted lea Jonás, va a ver la historia ahí. Está muy hermosa también para que tome un buen una buena lección de la importancia de estar obedeciendo a Dios, la bendición que nos trae ser obedientes a Dios. Dice Lucas 14:21, el dueño de la casa mandó a sus siervos: sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor respondió: ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Dios quiere que sean muchos los que vienen, los que vengan a Él. Pero no todos quieren venir, hay que invitarlos. Y nosotros, si nos vestimos de fortaleza, vamos a estar bendecidos y vamos a dar palabra al que está abatido, al que está cansado, al que está en desesperanza. Dios nos ha dado la palabra a nosotros, el consejo, la riqueza espiritual. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Mientras me dicen, ¿dónde está tu Dios? Porque a veces pasamos aflicción, pero Dios está ahí con nosotros. Cuando nosotros los creyentes nos enfocamos solamente en nosotros y no en mostrar la luz de Cristo a los demás, la luz de la palabra, el Evangelio, el agua viva que fluye de la roca para beber y apagar la sed del alma, del espíritu, de las personas. Entonces, estamos desenfocados porque nosotros somos luz al mundo. Somos antorchas vivas, encendidas, y estas no se esconden, sino que se muestran, se ponen en alto para alumbrar el lugar donde nos encontramos, dice la palabra del Señor. Entonces debemos despertar para llevar el mensaje, el evangelismo, despertar para tener buena comunión con Dios, para tener el deseo de querer hablar de Él, para que no vengamos a menos, no vengamos a pérdida, y así seamos un ejército en orden, como dice la palabra de Dios, un ejército en orden, potente, que hace resistencia al mal, a las huestes, a las potestades de las tinieblas, a los señoríos, a las potestades superiores. Aquí tenemos nosotros el soberano Dios que tiene dominio de todas ellas, pero necesitamos estar conectados con Él. Entonces, toda fuerza del enemigo se nos sujetará, porque estaremos en comunión con Dios y vendremos en su nombre proclamando bendición. Para ello nosotros debemos entonces despertar a participar del grupo en el cual estamos nosotros, en la congregación, en la iglesia, en el departamento, varones, Dorcas, jóvenes. Ahí nosotros debemos activar, debemos echar a andar el conocimiento que tenemos y ver los milagros que Dios hace, la promesa que Dios tiene de bendición al que está
atento a su consejo, entregando la sabiduría divina para nuestras vidas. Desenfocarnos y estar adormecidos nos va a llevar a sufrir y descuidar el don de Dios que hay en nosotros, de estar llevando el mensaje de vida a la gente que lo necesita, para poder mostrar que hay oportunidad de mejorar su estado en el que se encuentra. Aquel que está sufriendo, aquel que está desorientado, aquel que está deprimido. Necesitamos llevar el mensaje, como dijo ahí Lucas capítulo 14, verso 21, oblíguenlos a entrar, porque hay mucho lugar aún. Dijo Jesús también, San Juan, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, porque hay mucho lugar. Necesitamos llevar a la gente para que se llene. Más personas, familia nuestra a lo mejor también. Marcos 16, 14 dice en adelante: luego Jesús se les apareció a los 11 discípulos mientras ellos comían. Los reprendió por la falta de confianza y por su terquedad, porque no habían creído a los que le habían dicho: lo hemos visto resucitado. Ellos no habían creído a los que le habían visto resucitado. Jesús les dijo: vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todas las personas. Díganle que Cristo vive. Jesús resucitó para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Vengamos a Él, limpiemos nuestras culpas y acerquémonos confiadamente al Señor para implorar ayuda, para el oportuno socorro. Entrar confiadamente, dice Pablo, al trono de la gracia para implorar ayuda para el oportuno socorro. Los que crean en mí y se bauticen serán salvos, salvos de la ira venidera, de la ira de Dios que está reservada para los tiempos del fin. Pero los que no crean en mí, ya yo los voy a rechazar. Los que confían en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas, podrán expulsar demonios, podrán hablar idiomas nuevos y extraños, podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso y nada les pasará. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Vístete de fortaleza, vístete de confianza, despierta, viste tus vestiduras puras, vestiduras santas de Dios, vístete de fortaleza, de confianza, de poder, de autoridad, de sabiduría, de conocimiento, y lleva el mensaje. Y nada os dañará, nada, porque no importa, estando conscientes, no importa lo que suceda, porque estamos conscientes de que Dios soberano, Rey del universo, Creador de todas las cosas, Señor con dominio y potestad de toda fuerza espiritual, de todo señorío, todo principado, de toda potestad, todo bajo su dominio. Todo puede suceder si descansamos en esa confianza. Porque la fe viene por el oír, tenemos que creer. Al que cree, todo le es posible. El que pide, no dudando, os será hecho. El que pide, recibe, el que busca, halla, el que llama, se le abre. Orando en todo tiempo,
con toda oración y súplica en el Espíritu por todos los santos. Necesitamos orar, necesitamos congregarnos, necesitamos estar juntos, necesitamos despertar y no estar ahí relajados, como que está todo bien cuando no está todo bien. Jonás dormía, parecía que estaba todo bien porque él dormía, pero en la realidad la nave estaba a punto de hundirse. Hasta que lo despertaron se dio cuenta de la situación. ¿Qué tienes, dormilón? Clama a tu Dios, quizás tenga misericordia de nosotros y no perezcamos. Y él supo cuál era la solución. Que el Señor le bendiga. Esta es la enseñanza de este día. Despierta. Despierta. ¿Cuál es su condición? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios en su vida, en su fe, la fe en Dios, la fe en Jesucristo? ¿Qué importancia, qué lugar tiene en su vida? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios de los cielos, de la tierra, de nuestras vidas, de mi vida, Dios de mi salvación, mi refugio y fortaleza, eres tú. Ruego, Señor, en esta hora por cada uno de los hermanos y hermanas que oigan esta enseñanza, que puedan recibir fuerza, Señor. Que si alguno está pasando por el valle de sombra, Señor, usted lo despierte para que clame, para que busque y encuentre fortaleza y se vista de fortaleza y vista las vestiduras santas, gloriosas de Dios por la fe que es en la palabra. Señor Jesús, bendiga los hogares donde esta palabra llegue, Señor. Bendiga las vidas, libértelas, Señor, de toda cautividad, de toda esclavitud, de toda servidumbre. Si hay enfermedad, sean sanos, Señor, conforme lo dice tu palabra. Oramos esta bendición para cada uno de nuestros hermanos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Maranata, Cristo viene. Que el Señor le bendiga.